Hoy vamos a hablar del disco y la degeneración discal. Te voy a mostrar cómo puedes tener discos más saludables y cómo evitar esa degeneración. Durante muchísimo tiempo se vio el disco intervertebral como una estructura que inevitablemente se degrada, una víctima biomecánica del envejecimiento y del estrés axial. Es decir, una víctima del envejecimiento y de nuestra conducta a lo largo del tiempo. Esta forma de ver las cosas proviene de una tradición ortopédica más bien conservadora y de una interpretación excesivamente cautelosa sobre cómo afectan las cargas a la columna. Y cada vez hay más evidencia que lo deja claro. El disco no es un componente pasivo ni está destinado sí o sí a arruinarse con el tiempo. Al contrario, es un tejido vivo que responde al movimiento y que puede adaptarse para bien. Y esto literal que lo cambia todo. Si el disco se adapta al estrés, entonces moverse no es el problema, sino que es parte de la solución. La actividad física, lejos de ser un riesgo, puede ser una de las claves para mantener una espalda más fuerte y resistente. La mayoría reduce el dolor como si fuera algo físico o biomecánico. Hoy se le suma la mirada biopsicosocial actual, donde muestra que el disco no es solo una estructura que se gasta, sino que es un tejido vivo que puede adaptarse si le damos el estímulo adecuado. Y entender esto cambia el juego porque nos permite combinar el movimiento, educación, cambios de hábitos, respetando así también la complejidad del dolor. Moverse y aplicar carga de forma progresiva y bien pensada es una herramienta fundamental para cuidar y mejorar la salud del disco. No se trata de evitar el movimiento, sino de aprender a cargar la columna de manera inteligente. El disco intervertebral no tiene riego sanguíneo directo, así que necesita el movimiento para mantenerse vivo. Cada vez que te mueves, ese ir y venir de carga y descarga permite que entren nutrientes, agua y oxígeno y que salgan los desechos. Es como un sistema de bombeo que mantiene sanos los tejidos. Cuando no te mueves, ese proceso se frena, se acumulan los desechos, baja la oxigenación y el entorno del disco se vuelve más ácido y menos favorable para sus células. Y así es como empieza más rápido el camino hacia la degeneración. Y la buena noticia es que incluso actividades suaves como caminar o trotar liviano ya generan un estímulo necesario para los discos. De hecho, hay estudios con resonancia magnética que muestran que corredores, por ejemplo, tienen discos más hidratados comparados con personas sedentarias. El núcleo pulposo, la parte más interna del disco, es donde más se notan estos cambios porque es el que más carga absorbe. Y el mensaje es claro, el disco se adapta a lo que le des, como cualquier hueso, músculo o un tendón. Y se adapta tanto positivamente como negativamente. Por ejemplo, si sos una persona sedentaria que fuma, estás adaptando negativamente al disco. En cambio, si sos una persona que se mantiene activa y tiene hábitos saludables, estás adaptando de manera positiva al disco. Y no es que se va a volver gigante como por ejemplo cuando entrenás algún músculo, sino que se puede hidratar mejor y mantenerse más sano. Ahora, si la carga es excesiva, mal distribuida o muy abrupta, como torsiones bruscas o levantar con mala técnica, ahí sí puedes superar la capacidad de tu disco de adaptación, sobre todo si ese disco ya está deteriorado o no tenés una buena musculatura para acompañar ese esfuerzo. Palabra clave que dije ahí, la capacidad que tenga el disco o el tejido. No es que si giras de manera brusca ya te vas a romper, sino que si tu cuerpo no está preparado, eso puede pasar. Otro ejemplo muy común, el peso muerto. Siempre ves a alguien que se lesiona, por ejemplo, haciendo peso muerto. Y no ves todo lo que hay detrás, quizás la persona no estaba bien preparada, llevaba una semana que estaba descansando mal, no se estaba alimentando correctamente y la fuerza quizás que estaba exigiendo superaba la capacidad de sus tejidos. Y no es que el ejercicio es malo, la persona por ahí no hizo una progresión de cargas adecuada y eso se puede ver reflejado como una lesión. Pero si vos haces una progresión de cargas correcta, es de los ejercicios más seguros que hay. Y también un punto clave, que algo duela no significa que esté roto. El dolor no es una radiografía, es una respuesta, por ejemplo, de protección al cuerpo ante algo que interpreta como amenaza. Y eso está influido por muchísimos factores, lo físico, lo emocional, lo social, etc. Por eso no alcanza con solo mirar los discos en una imagen, sino que hay que ver el sistema completo. Aplicar la carga en forma progresiva y controlada para recuperar los tejidos es algo que ya está súper probado en casos como por ejemplo tendinopatías o artrosis. Y muchos siguen creyendo que cargar la columna es algo peligroso, sobre todo cuando se trata de una degeneración discal. Y ese miedo sin querer termina generando más evitación, menos movimiento y más problemas. Pero ya hay buena evidencia mostrando que ciertos ejercicios específicos pueden ayudar y mucho. Por ejemplo, la extensión lumbar, una cobra que carga la columna de forma controlada y activa músculos profundos, muestra mejoras en dolor, función y hasta cómo se ve el disco. ¿Por qué? Porque mejora el intercambio de fluidos, estimula la actividad celular y hasta podría generar cambios positivos en la estructura del disco. Y ahora, como ves, la conclusión de todo esto es clara. Cargar la columna no es peligroso. El verdadero riesgo está en no cargarla, porque cuando el disco no recibe estímulo mecánico empieza a deteriorarse y eso va afectando su estructura incluso sin que haya una lesión puntual. Y otra cosa importante a recalcar es que no hay ejercicio perfecto que funcione para todos.
Y las revisiones más grandes coinciden en algo. El ejercicio es fundamental, pero lo que más importa es que lo puedas sostener, que te genere confianza y que se adapte a vos. Eso vale más que seguir cualquier receta exacta o perfecta. Y un dato muy importante que seguramente no sabías, es muy importante cuándo decidimos cargar, porque los discos no responden de igual manera a cualquier hora. A la mañana, por ejemplo, después de haber pasado toda la noche en reposo, el disco está más hidratado y la presión interna es más alta. Por eso esas 2 primeras horas después de levantarse son más sensibles para meterle carga intensa. Y después de estar un rato de pie, moverte un poco, esa presión va bajando y es un mejor momento para entrenar o cargar. Y entender cómo cambia la presión del disco a lo largo del día te puede ayudar a entrenar mejor y a rehabilitar con más eficacia y menos riesgo. Uno de los factores más subestimados cuando hablamos de los discos que se gastan es simple: no te moves lo suficiente. La vida moderna te sienta todo el día frente a una computadora, en el auto, en el sillón, y eso hace que tu columna reciba menos carga, menos movimiento del que necesitas para mantenerla sana. La gente que se mueve poco a lo largo de la semana tiene más degeneración en la columna, incluso si tienen la misma edad o el mismo peso que otros. Y ahora ya sabes, con toda esta información no puedes seguir diciendo que los discos se degeneran porque sí o porque sos grande. La realidad es que la falta de carga acumulada en el tiempo tiene un impacto real. Por eso es fundamental entender cómo el movimiento estimula al disco, le da nutrientes, activa el metabolismo de sus células y lo hace más adaptable. Es como entrenar cualquier parte del cuerpo. Si le das la carga justa, el disco responde. Moverse bien en el contexto correcto no es un riesgo, sino que es parte del tratamiento. Y el disco no es una pieza frágil que se rompe con el tiempo, es un tejido que se adapta, que responde a lo que hacemos con nuestro cuerpo todos los días. Y si ese entorno, ese contexto incluye movimiento bien dosificado, el disco se mantiene saludable. En cambio, si solo hay inactividad o estrés mal manejado, se va deteriorando. Ya no podés seguir tratando al disco como si fuera intocable. Es entrenable, es adaptable y se necesita carga para que esté bien y saludable. Así que ya sabes, no lo protejas del movimiento, sino protegelo con movimiento. Y si querés empezar tu rehabilitación, te dejo acá abajo mi calendario, así podemos analizar tu caso. Nos vemos en el próximo.